Hola, somos Danilo y Gloriana Montero, los pastores de la iglesia Lakewood aquí en Houston. Y estamos súper emocionados porque ya estamos juntos de nuevo. No es necesario que hagas algún registro para venir a la iglesia. Simplemente hazte presente domingos a las 2 de la tarde. Hemos tomado todas las medidas para que estés cómodo y estés seguro. Y además tenemos cuidado de los niños, así es que te esperamos este domingo. No faltes, tu semana va a ser mejor cuando pones a Dios primero. Bienvenidos una vez más a este estudio bíblico y seguimos con la carta de los Efesios, de Pablo a los Efesios, y estamos ya iniciando el capítulo 3. Espero que todos hayan disfrutado y estén teniendo una revelación de la palabra de Dios, un despertar espiritual, que es el propósito que buscamos, al que usted pueda profundizar en las Escrituras. Qué bendición que podemos hacerlo a través de este medio. Así que, bueno, quiero orar y empezar. Espíritu Santo, te doy gracias por tu presencia. Gracias, Señor, porque al acercarnos a tu palabra sabemos que ella es viva y que es eficaz y que va a hacer esa obra en nuestras vidas. Tú dices, Señor, que tú no das la palabra y para que caiga en tierra. No, Señor, sino que tu palabra, Señor, cumple el fin por el cual fue enviada, y oramos que esa palabra cumpla el fin en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Quiero felicitar a todas esas personas que han estado constante con nosotros en este estudio. Te animamos siempre a tener tu Biblia, a tener una libreta, y que esto pueda ser realmente para edificación tuya, como una clase. La única diferencia es que aquí no se van a tomar exámenes, no es la idea es que tú puedas salir conociendo más de la palabra, de la doctrina cristiana. Bueno, vamos a hablar hoy de cosas muy fuertes, diría yo, cosas que son importantes mencionar en la fe y que no se predica constantemente desde los púlpitos, pero es una verdad que tenemos que conocer. Voy a estar hablando del costo, el misterio y el propósito del Evangelio. Así que oro que el Señor me dé la gracia también para compartir su palabra. Pablo empieza en el capítulo 3, versículo 1, diciendo: por esta razón, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por el bien de ustedes los gentiles, me arrodillo en oración. Y entonces pareciera que fuera a continuar con la oración que va a hacer, pero él entra a un gran paréntesis de lo que es este misterio. Pero antes de pasar al misterio, detengámonos un momento en este primer versículo. Yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por el bien o a favor de ustedes, los gentiles. Pablo no está hablando de un costo, o no estamos hablando del costo del Evangelio como que lo que nos cuesta la salvación. Ya sabemos que la salvación es gratuita, es por fe, no es que no costó nada, costó mucho, costó la sangre de Jesús, pero nosotros recibimos ese sacrificio y heredamos, por lo tanto, esta vida eterna, esta salvación. Sin embargo, el mismo Jesús nos dijo que para nosotros ser discípulos de Él, debíamos ser conscientes que teníamos que, de alguna manera, enfocar el amor que tenemos hacia Él. Dijo Jesús, si alguno ama más las cosas, las relaciones o aún su propia vida, no es digno de mí, porque cada uno debe tomar su cruz y seguirme. Estas fueron las palabras de nuestro Salvador. Y es fuerte. Realmente un discípulo no es un simpatizante. Y yo creo que muchas veces cuando entramos al Evangelio podemos mirar en qué nivel estamos nosotros de compromiso. Pero el Señor nos ha llamado a ser sus discípulos, a estar 100% comprometidos. Y un discípulo ama más a Jesús que todo. O sea, cumple en sí mismo el primer mandamiento, que es
Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Y después ama al prójimo como a ti mismo. Un discípulo realmente encarna esta verdad. Es importante mencionar que el costo del evangelio es estar dispuestos a sufrir. Y tenemos que pensar en esto, ¿qué tanto estamos dispuestos para sufrir por dar a conocer el mensaje del evangelio? Por supuesto. Nosotros pensaríamos que un mensaje tan hermoso de redención, de restauración, de amor, no tiene por qué ser mal recibido. ¿Por qué vamos a sufrir por este mensaje? Sin embargo, hay mucha oposición, porque nuestra lucha, nos dice el apóstol más adelante, no es ni contra carne ni sangre. La gente necesita este mensaje, pero hay una fuerza espiritual que se opone a este mensaje. Entonces hay una lucha, hay un conflicto, y entonces nos damos cuenta que cuando queremos hacer las cosas bien o correctas o vivir una vida mejor, lo que encontramos muchas veces es burla, rechazo y oposición. Nosotros hace poco estuvimos celebrando y disfrutando a este gran artista que se llama Kanye West, y él manejaba una vida de ser rapero, de cantar mensajes quizá vulgares, una filosofía de realmente de mucha altivez, un mensaje muy fuerte y muy normal para el mundo. Cuando este hombre entra por un año a una clínica, ya que tenía una severa depresión, él tiene un encuentro con el Señor Jesucristo y él entiende el propósito del evangelio y él estuvo dispuesto a abrazar el costo. Él no se quedó en silencio. Él no dijo, si yo voy a decir este mensaje, o mejor digo un mensaje a medias. No, él fue completamente honesto y transparente. Le ha costado muchas cosas, le ha costado el rechazo, le ha costado las preguntas de las personas. De hecho, yo pude ver una entrevista donde a su esposa la entrevistaron y le decían, ¿y cómo te sientes tú con el cambio de tu esposo? Como si fuera algo negativo. Y ella muy valiente dijo, pues yo me siento feliz porque ahora tengo a un padre que antes era un padre ausente, ahora tengo a un padre presente. Ahora tengo un hombre libre de adicciones, libre de la pornografía, libre del alcohol. Tengo a un hombre que está siendo lo mejor de sí porque ha sido transformado con el poder del evangelio. Entonces ella dice, ¿por qué voy a estar yo mal si al contrario el evangelio nos ha traído un gran bien? En el caso de él decidió ser valiente y seguir adelante. Ese es nuestro llamado. Aunque haya a veces lucha, oposición, burla, rechazo, nosotros debemos entender que cuando, como dice Jesús, ninguno que pone sus manos en el arado no debe mirar atrás. Si alguien mira atrás, no es digno del reino. O sea, no podemos estar haciendo un trabajo correcto de arar derecho si estamos con nuestro enfoque en otro lado. Poner las manos en el reino de Dios, involucrarnos en el reino de Dios, requiere un compromiso total para que nuestro trabajo no sea torcido, sino que realmente podamos llegar a la meta como nosotros esperamos llegar. Filipenses, el mismo apóstol Pablo, en el capítulo 3, verso 10, dice, lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Suena con un gran entusiasmo, pero él ha entendido que abrazar a Cristo, abrazar el poder de la resurrección es mucho mejor que lo que este mundo puede ofrecer. Entonces él dice, yo mismo he decidido perderlo todo a fin de conocer a Cristo. Y bueno, ahora seguimos adelante. Dice el apóstol, dice, con
con el sacrificio de Cristo recibimos una gloriosa herencia, pero no se nos niega que junto con el gozo también hay sufrimiento en la tarea de dar a conocer el mensaje. Pablo nos está hablando desde una prisión por motivos de la predicación a los gentiles. Si recuerdas, en la primera clase, el pastor Danilo te tuvo que haber dicho que Pablo escribe esto al final de sus tiempos. Es cuando él regresa de su tercer viaje misionero, que él es encarcelado, primero en Jerusalén, ahí lo atrapan, pero lo llevan a Cesarea, donde pasa 2 años preso para después ir a Roma. No se sabe exactamente si el apóstol escribe las cartas desde los 2 años que está en Cesarea o si lo hace desde la prisión de Roma, pero lo que sí se sabe es que es durante este tiempo. Yo estoy hablando que el apóstol Pablo es un hombre maduro en su ministerio, es un hombre que está en la cárcel por hacer el bien, porque por otro lado nos dicen los apóstoles, miren, que no vayan a la cárcel por estarse portando mal. Ese no es el sufrimiento de Cristo, ni ese es el sufrimiento al que estamos llamados. Estamos llamados es a que si por hacer el bien padecemos sufrimiento, entonces somos, en ese sentido somos recompensados por el Señor, o en ese sentido estamos identificándonos con el sufrimiento de Cristo. Pablo no estaba preso por infringir la ley, o por ir en contra de la autoridad, o por ser revoltoso como le acusaron los judíos que querían matarlo. En todas las ocasiones en las que el apóstol Pablo estuvo preso, era porque su mensaje le molestaba a algunos, o le hacía perder dinero a algún avaro por allí, o alguno que quería deshacerse de él. El apóstol Pedro dijo que Cristo sufrió en la carne por nosotros, y que nosotros debemos armarnos del mismo pensamiento. Leo para ti, primera de Pedro, capítulo 4, dice, por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman también ustedes la misma actitud. O sea, Pedro no viene aquí con un mensaje engañoso. Pedro sabe el tiempo y el lugar donde él está. Él está predicando en un lugar donde es posible que mueran así como Cristo murió. Pero ellos decidieron, si nuestro amado Señor abrazó el sufrimiento, entonces nosotros, sus discípulos, estamos vestidos con la misma actitud. No le tenemos miedo a esto. Cuando uno recibe este mensaje tan precioso de salvación, uno quiere contárselo a todo el mundo y uno espera que lo reciban tan bien como uno lo ha recibido. Pero muchas veces en la inmadurez de este cristianismo, uno puede cometer errores también que nos traigan sufrimiento, que nos traigan rechazo. Y es por eso es que queremos hacer estos estudios bíblicos, para ayudarte rápido a crecer en una madurez cristiana. Algunos ejemplos que nosotros como nuevos en la fe podemos cometer, algunos errores que podemos cometer nuevos en la fe. El primer error que yo puedo encontrar aquí es que empezamos a entrar en discusiones con personas que no opinan igual que nosotros. Más adelante vamos a ver que el apóstol dice que el evangelio que debemos predicar es el evangelio de la paz, el evangelio de la reconciliación, el evangelio del perdón de pecados. Ese es el evangelio. Entonces tratemos de, como nos aconsejan las escrituras, tratemos de alejarnos de vanas discusiones, de cosas que si se come, que si se hace, que si se alaba, que si se... No, o sea, el punto es, enfoquémonos en el mensaje central de la salvación. 2, segundo error, juzgamos las malas acciones de los demás. Como ya hemos sido limpios, como ya hemos sido redimidos, como que nuestros ojos se abrieron ante cosas que hacíamos mal y decidimos salir de eso, entonces vemos a los demás y decimos, pero tú tienes que salir de eso. Y se llama lo que es las recetas de Biblia, o sea, damos a bibliazos a las personas y muchas veces las personas se pueden sentir juzgadas. No entremos en eso, porque eso nos puede traer un conflicto y una persecución innecesaria a la que no nos ha llamado el Señor.
Un tercer error que podemos cometer es que tomamos acciones radicales, pero no de las que nos ha pedido el Señor. Algunas acciones radicales que tomamos es que decidimos cortar con relaciones que son vitales para nosotros, como con nuestras familias o con amigos. No, es que ya yo no pertenezco a ellos, como decía un filósofo, ya yo no me junto con esa chusma y entonces ya yo soy ahora de otra élite. No, el evangelio no es de élite, el evangelio precisamente es de pecadores. Y Cristo, Él mismo nos dio el ejemplo de que Él andaba con personas, pero no porque andaba ahí pasándola bien o hablando. No, Él realmente tenía la misión clara de que Él venía a rescatar a lo que se había perdido. Una vez tú tienes este precioso mensaje, eres redimido, eres limpio, tú no te vas a contaminar por estar con ellos. Como dice el Señor, lo que contamina no es lo que entra, lo que contamina es lo que sale del corazón. Entonces, lo que debemos hacer es que más bien modelar una vida de fe, una vida en amor. Entonces, tengamos cuidado de esas actitudes de ser tan tajantes. Ahora, yo no conozco tu caso, pero yo te estoy hablando de algunos errores que después uno en la madurez del cristianismo dice, quizá yo no debía haber hecho así, quizá yo debía haber sido más amorosa, más paciente, haber modelado diferente la fe. A ver, es que, bueno, y también es que uno no sabe cómo reaccionar ante el rechazo y la burla. Y se requiere hasta un proceso de madurez para uno poder llegar a decir, Señor, perdónalos porque no saben ahorita, porque no entienden. Pero precisamente es nuestra labor decirte, ten cuidado con esto. Número 4, cuarto error que podemos cometer, es que hacemos cosas públicas para dar a conocer el mensaje, pero esas cosas públicas no traen mucho beneficio de que el mensaje realmente llegue, sino que más bien nos exponen a la burla y a la crítica. Quizá nuestra intención es mostrar la fe, pero lo que estamos haciendo es exponer realmente, como te dije, exponernos a la burla. Yo recuerdo que había una canción cuando estaba yo muy pequeña, yo conocí del Evangelio entre los 8 y los 9 años y entonces yo estoy en la escuela dominical y aprendí una canción que dice, en mi corazón hay banderas de amor, alza bien arriba las banderas, que todos vean que Cristo habita en mí. Lo que yo interpreté de esa canción es que yo debía decirle a todo el mundo y cantar así bien duro esta canción. Entonces yo lo hice literal, me asomé al balcón de mi casa y empecé, no estaba mi mamá, ella había salido a comprar algo y yo empecé a hacer mi misión de evangelista, ¿no? Y empiezo yo a cantar, en mi corazón hay banderas de amor, álzalas bien arriba, que todos vean, pero yo gritaba para que mis vecinos oyeran. Mi mamá está regresando del supermercado, venía caminando y venía ya corriendo a decirme, cállate por favor, ¿qué estás haciendo? Yo dije, pues que todos vean que Cristo habita en mí. Y me dice, yo creo que esa no es la manera de hacerlo. Hay que pensar en maneras donde el mensaje realmente llegue. Tenemos una inmadurez, una ingenuidad en cómo compartir este evangelio. Lo mismo en mi colegio, recuerdo que yo entendí que nosotros debemos hacer discípulos a todo el mundo. Entonces puse como misión compartirle del Señor a cada compañera de mi colegio. Mi colegio es un colegio de monjas y de niñas exclusivamente. Entonces, durante el recreo yo citaba a cada una de mis compañeras. Tenía una lista y yo iba chequeando a quién le había hablado, a quién me faltaba. Entonces yo le decía, ¿sabes qué? Hoy voy a hablar contigo. Y ya tenía un lugar apartado donde nadie nos interrumpieran. Y ya yo tenía ahí como 10 años, entonces me llevaba a mis compañeras. La mayoría recibía al Señor, no sé si por convicción o porque querían salir rápido de ese lugar, pero la mayoría hacía una oración de fe
Pero lo que yo empecé a notar es que cuando vine como por el número 10, éramos 36 alumnas más o menos, cuando iba por el número 10, ya ninguna quería ir, ya se había corrido la voz de lo que yo estaba haciendo. Entonces ellas, cuando yo les decía, mira, hoy quiero hablar contigo, no, 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 y entonces ya empecé a ver el temor y este rechazo al querer escucharme. Entonces yo tuve que parar y tuve que pensar qué voy a hacer, porque me quedaban 5 años más de estudio con ellas. Yo no pensaba cambiar de colegio. Y yo dije, yo creo que esta técnica no está funcionando. Así que entendí que lo que dice la palabra de Dios en Juan, que el Señor nos dijo que el mundo conocería de nuestro mensaje a través del amor también que nosotros profesamos entre nosotros, pero también con ellos. Y dije, yo creo que voy a tener que ser amiga y mostrar realmente una fe vivida, una fe cristiana encarnada. Y entonces implicaba a la hora de cómo era mi respuesta en los exámenes, a la hora de ser una buena amiga, a la hora a veces de las fiestas y de los quinceañeros. Nunca fue que yo me aparté, sino más bien fui, celebré con ellas, pero siempre dentro de un marco que diera un testimonio de una hija de Dios. Y sabes que cuando ya nos graduamos, la relación fue muy linda, tuve la oportunidad de compartirles a ellas hasta en un salón. Un profesor me permitió, era un profesor cristiano, él no podía hablar porque pues estaba en un colegio de monjas, pero él me dijo, Gloriana, ¿por qué no hablas tú? Y yo dije, pues sí, yo voy a hablar, y yo les quise compartir de este amor que transformó y que cambió la historia de mi casa. Fue un momento tan hermoso, ya estábamos más grandes. Y lo más hermoso es que años después, cuando Facebook nace y podemos reencontrarnos, años después algunas de estas amigas, la mayoría, muchas en mensajes privados me han dicho, Gloriana, yo me acuerdo cuando tú me hablaste en ese recreo. Yo recuerdo que me asusté y mi mamá me dijo, no escuches. Mi mamá me dijo, ten cuidado con esa niña. Pero hoy que soy adulta, hoy recuerdo las palabras, pero recuerdo tu testimonio y hoy yo he conocido al Señor. Muchas de estas amigas están en un despertar espiritual y yo le doy gracias a Dios porque la semilla plantada quizá no me toque a mí ver el fruto. No es de nosotros ver el fruto, es de nosotros tirar la semilla y el Señor es el que la hace crecer y germinar. Así que no te canses, no te desanimes, porque tal vez no lo podemos ver o tal vez sí, pero lo importante es que nuestro mensaje de vida y el mensaje de nuestras palabras sea coherente para que en su momento el Espíritu Santo haga germinar eso en la vida de las personas. Se requiere prudencia, se requiere muchas veces, yo vi en el apóstol Pablo cómo él se defendió, cómo él clamó por su vida, la defensa que este hombre tiene ante el gobernador Félix es magistral. Él no tuvo ni derecho a abogado, pero fue magistral su defensa. Una persona inteligente, prudente, sagaz. Eso es lo que Dios quiere que nosotros seamos, buenos representantes del reino. Entonces, para ir concluyendo este punto, te voy en lo que es el costo del Evangelio, yo te voy a dar 2 puntos. Número 1, no te busques tú mismo los sufrimientos que Dios no te ha pedido, ya sea por falta de prudencia o por falta de sabiduría. Número 2, cuando lleguen sufrimientos, ya sea por rechazo, por burla, por oposición, debemos estar dispuestos, como dijo el apóstol, miremos a Cristo, porque si Cristo estuvo dispuesto a abrazar el sufrimiento, yo soy su discípulo y yo me voy a identificar, como dijo también el apóstol Pablo, yo me voy a identificar con los sufrimientos de Cristo y eso más bien va a ser en alta estima. Para mí es un honor poder participar. A muchos de los mártires del primer siglo, cuando les obligaban a negar a Cristo y se salvaban la vida, uno de ellos dijo,
¿Cómo voy yo a negar a aquel que me dio tanto bien? ¿Cómo yo voy a negar al que ha transformado mi vida si es lo más precioso que me ha pasado? Y si morir es el destino, pues yo voy a gozarme con él una vez pase el umbral de la muerte. Esa es la visión que nos ayuda a soportar de una manera correcta el sufrimiento. Algo similar de lo que le pasó a Pablo de estar preso, le pasó a un gran evangelista a finales de 1600. Su nombre es John Bunyan. Él fue arrestado en Inglaterra por 6 meses por estar predicando públicamente sin el permiso que se requería. Previamente, él había pasado 12 años en prisión, donde escribió muchos libros y folletos. Así que en lugar de ver este nuevo encarcelamiento como una gran tragedia, lo tomó desde un punto de vista optimista. Él escribe durante esos 6 meses, él dice: he estado sin escribir mucho tiempo. Quizá esto, más que una prisión, es como una oficina en la que puedo alcanzar al mundo con el mensaje de Cristo. Durante este corto encarcelamiento, él escribió el libro El progreso del peregrino, una alegoría de la vida cristiana que quizás es el libro más famoso escrito en el idioma inglés. Con Pablo sucedió lo mismo. Hay gracia, hay propósito aún en el sufrimiento. No te desanimes, porque durante este encarcelamiento de Pablo salieron 4 epístolas. La carta de los Efesios que estamos leyendo, la carta de Filipenses, la carta a los Colosenses y la carta a Filemón, que hasta el día de hoy estamos recibiendo la bendición de ese tiempo en donde este hombre estaba todavía procurando un mensaje vivo y un mensaje de cuidado para la iglesia, que hasta el día de hoy es totalmente vigente para todos nosotros. Ahora, no solamente el encarcelamiento fue el sufrimiento del apóstol Pablo. Dice 2 Corintios 11, 23 al 29, y quiero leer esto no para asustarte, no para decirte vas a sufrir todos, sino para poner en perspectiva lo que una persona puede estar dispuesta a dar, y que cualquiera que sea el sufrimiento que tú puedas estar teniendo por estar predicando el evangelio, entiendas que hay hombres de fe que estuvieron adelante y que te están diciendo: ánimo, que sí se puede, ánimo, que hay gracia de Dios. El apóstol dice: son servidores de Cristo, hablando de unas personas que le estaban atacando. ¡Qué locura! Pues yo lo soy más que ellos. He trabajado más arduamente, he sido encarcelado más veces, he recibido los azotes más severos, he estado en peligro de muerte repetidas veces. Miren, 5 veces recibí de los judíos los 39 azotes. 5 veces. 3 veces me golpearon con varas. 1 vez me apedrearon. ¿Se acuerdan que creyeron que el apóstol estaba muerto y lo sacaron de la ciudad? Pero no sé si resucitó o realmente no estaba muerto, pero la cosa es que por el poder de Dios ese hombre se levanta y vuelve a entrar a la ciudad. Un milagro. 3 veces naufragué y pasé un día y una noche como náufrago en alta mar. Mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro en peligros de río, peligros de bandidos, peligro de parte de mis compatriotas, peligros a mano de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el campo, peligros en el mar y peligros de parte de falsos hermanos. He pasado muchos trabajos y fatigas y muchas veces me he quedado sin dormir. He sufrido hambre y sed y muchas veces me he quedado en ayunas. He sufrido frío y desnudez. Y como si fuera poco, cada día pesa sobre mí la preocupación por todas las iglesias. Cuando alguien se siente débil, ¿no comparto yo su debilidad? Y cuando a alguien se le hace tropezar, ¿no ardo yo de indignación? Claro,
el precio que ha pagado este apóstol por cada alma ganada ha sido duro, pero ha valido la pena. Por lo tanto, él está como un león defendiendo a aquellos que quieren venir a engañar al rebaño, a engañar a las personas que han conocido del Señor. No sabemos el precio que pagan los líderes espirituales, los misioneros que llegaron a nuestros países en Latinoamérica a llevar este mensaje de salvación. No sabemos el precio de vida que están pagando algunos hermanos en otra parte, en otro continente, que están expuestos diariamente al peligro, a la muerte, al martirio. Por esto hoy debemos levantarnos en valentía, pero también en oración por aquellos que están sufriendo. Yo te dejo esta carga de oración y yo te pido que donde tú estés, siempre te acuerdes de esos que están arriesgando su vida por un mensaje, y oramos que el reino de Dios avanza, que el reino de las tinieblas no va a prevalecer contra la iglesia, sino que al contrario, la iglesia sigue extendiéndose en el nombre de Jesús. Seguimos adelante. El misterio del evangelio. Y Pablo dice en ese paréntesis que él habla, él termina el versículo 1 diciendo: me arrodillo en oración, pero no siguió orando, sino dice: por cierto, sin duda, ustedes se han enterado del plan de la gracia de Dios que Él me encomendó para ustedes, es decir, el misterio que me dio a conocer por revelación, como ya les escribí brevemente. Al leer esto, podrán darse cuenta de que comprendo el misterio de Cristo. Este misterio que en otras generaciones no se los dio a conocer a los seres humanos, ahora se les ha revelado por el Espíritu a los santos apóstoles y profetas de Dios. Es decir, que los gentiles son, y aquí viene el gran misterio, que los gentiles son, junto con Israel, beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo y participantes igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. El misterio al que se refiere el apóstol Pablo entonces es que ahora nosotros los gentiles, porque ¿quiénes son los gentiles? Los gentiles es todo lo demás que no sea judío. Y si usted no pertenece a una familia judía, quizá tiene un apellido que pueda venir de allá, pero realmente si usted no está dentro de este grupo, usted es un gentil. Pero la buena noticia es que los gentiles ahora somos coherederos con los judíos. Y esto fue un shock para los judíos, un shock cultural, un shock religioso y duro, porque ellos, y esta era la pelea de Pablo con sus compatriotas, como yo mencioné ahorita, porque sus compatriotas decían: pero ¿cómo es esto que ahora así porque sí, ellos ahora son parte también de herencia, si nosotros somos el pueblo de Dios que ha guardado, y con muy buen trabajo hicieron en guardar esta ley, en guardar el mensaje de los profetas? Pero la ley la ley escrita en el Antiguo Testamento es un espejo para nosotros que nos hace ver nuestra incapacidad para llegar a Dios. Pero el mensaje revelado, el misterio del mensaje revelado es que ha llegado la gracia. Jesucristo ha llegado para ayudarnos a cumplir y a llegar, porque por nuestras propias fuerzas no somos capaces de hacerlo. Por lo tanto, tanto judíos como gentiles, cuando recibimos la gracia, entonces recibimos la herencia y las promesas. Jesucristo les estaba anticipando este mensaje a los judíos. Miren, por ejemplo, en una parábola fue tan claro el mensaje. En Mateo 20, versos del 1 al 16, Jesucristo les dijo: asimismo, a través de una parábola, el reino de los cielos se parece a un propietario que salió de madrugada a contratar obreros para su viñedo. ¿Quién salió?
el amo, el dueño, el propietario, sale a contratar obreros para su viñedo, acordó darles la paga de un día de trabajo y los envió a su viñedo. Cerca de las 9 de la mañana salió y vio a otros que estaban desocupados en la plaza y les dijo: vayan también ustedes a trabajar en mi viñedo y les pagaré lo que sea justo. Así que fueron. Salió de nuevo a eso del mediodía y a la media tarde e hizo lo mismo. Alrededor de las 5 de la tarde salió y encontró a otros más que estaban sin trabajo. Les preguntó: ¿por qué han estado aquí desocupados todo el día? Porque nadie nos ha contratado, contestaron. Y él les dijo: vayan también ustedes a trabajar en mi viñedo. Al atardecer, el dueño del viñedo le ordenó a su capataz: llama a los obreros y págales su jornal, comenzando por los últimos contratados hasta llegar a los primeros. Se presentaron los obreros que habían sido contratados cerca de las 5 de la tarde y cada uno recibió la paga de un día. Por eso, cuando llegaron los que fueron contratados primero, esperaban que recibirían más, pero cada uno de ellos recibió también la paga de un día. Al recibirla, comenzaron a murmurar contra el propietario. Estos fueron los últimos en ser contratados. Trabajaron una sola hora, dijeron, y usted los ha contratado como a nosotros que hemos soportado el peso del trabajo y el calor del día. Pero él contestó a uno de ellos: amigo, no estoy cometiendo ninguna injusticia contigo. ¿Acaso no aceptaste trabajar por esa paga? Tómala y vete. Quiero darle al último obrero contratado lo mismo que te di a ti. Otra vez, quiero darle al último obrero contratado lo mismo que te di a ti. ¿Es que no tengo derecho a hacer lo que quiera con mi dinero? ¿O te da envidia de que yo sea generoso? Así que los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Nosotros como gentiles no soportamos el peso que llevaron los judíos, pero más que el peso fue el privilegio también de poder conocer a Dios, aunque de una manera no tan cercana como lo conocemos, pero de anticipar la venida del Mesías. Ese fue el trabajo que ellos hicieron, el ser cuidadosos al transcribir lo que Dios les había encomendado. Nosotros recibimos la fiesta, la gracia, el mensaje de salvación, pero es la generosidad del dueño del reino el que nos ha permitido a nosotros, junto a los judíos, poder recibir esta herencia. Esto se llama el misterio de la gracia de Dios. Ese misterio es a invitarnos a poner los ojos y nuestra fe solo en Jesús, no en las tradiciones, ni en las fiestas, ni en los rituales. Tú sabes que Pablo recibió mucha crítica de parte aún de hermanos en la fe que eran judíos, que al enterarse que los gentiles estaban recibiendo el mensaje de salvación y el poder del Espíritu Santo, ellos decían: no, a ver, que todos se circunciden, que todos ahora guarden las fiestas, que todos se conviertan al judaísmo. Entonces ellos estaban realmente queriendo judaizar a los cristianos, pero ahora lo que vemos es que no hay necesidad de esto, porque no se trata de volver a abrazar la ley, se trata más bien de que nosotros podamos abrazar la fe en el sacrificio de Jesucristo y vivir por el poder del Espíritu Santo en las obras, en las buenas obras que Dios ha preparado para cada uno de sus hijos. Este es el misterio. Dice por eso Gálatas en el capítulo 3, en el verso 28, dice: ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre,
hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Ya no hay esta división. Ahora terminamos con el propósito del Evangelio y voy a leer ya Efesios capítulo 3, versos del 10 al 12 para terminar este estudio. Vamos a terminar hasta el verso 12. Dice, el fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de la iglesia. A los poderes y autoridades en las regiones celestiales, conforme a su eterno propósito realizado en Cristo Jesús, nuestro Señor. En Él, mediante la fe, disfrutamos de libertad y confianza para acercarnos a Dios. Realmente volvemos a confirmar que hay una lucha espiritual. Porque cada vez que nosotros traemos a libertad a alguien, estamos anunciando a los poderes y a las huestes espirituales este poder de Dios, este mensaje de la sabiduría de Dios. Y también tenemos nosotros que entender que Dios está más cerca que nunca a través del sacrificio de Jesús y que nosotros debemos es enfocarnos en esa libertad y ejercitar esto. Ahora que la puerta está abierta para poder tener una relación directa con Dios, tienes que tomar ventaja. No te distraigas, no te dejes ocupar en cosas que son innecesarias. Aprovecha que la puerta está abierta, que el trono de la gracia está accesible a cada uno de nosotros. Aprovecha que puedes conocer más profundamente a Dios y experimentar el poder del Evangelio dentro de ti. El propósito del Evangelio es precisamente acercarnos a Dios, traer a Dios, ese Dios que para muchos es lejano, decir Dios está cerca. Dios quiere habitar en medio de cada uno de nosotros. Así que celebremos con alegría y acuérdate que cada vez que estás anunciando este mensaje, tú estás extendiendo el reino de Dios y el reino de las tinieblas tiene que retroceder. En el nombre de Jesús estamos orando y creyendo que toda obra que el enemigo ha querido hacer en nuestra vida y en la vida de nuestras familias, que es matar, robar, destruir, hoy en el nombre de Jesús se deshacen todas esas obras. Y en el nombre de Jesús se establece el poder de Dios que restaura, salva, libera en el nombre de Jesús. Señor, hoy yo te pido por cada uno de mis hermanos, te pido, Señor, que nos enfoquemos a ver cuál es nuestra tarea, cuál es el propósito, Señor, de tu evangelio, que es acercarnos a ti. Yo te pido, Señor, que avives nuestra vida espiritual en la medida que nosotros te buscamos. Tú dices, Señor, que ninguno que se acerca a ti, Señor, sale sin recompensa. Al contrario, Padre, yo te pido que tu Espíritu Santo, Señor, nos anime y nos empuje, Señor, a una intimidad mayor contigo. Yo te pido, Señor, que nuestros ojos siempre estén puestos en ti, que no estemos mirando atrás, al lado, Señor, que tu reino, Señor, para hacer el trabajo efectivo, debemos poner estas manos en el arado y mirarte a ti, Señor. Yo te pido que des fuerzas nuevas a aquellos que están con fuerzas escasas, que estén sufriendo, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que aquellos hermanos que están en peligro de muerte o en persecución, tú, Señor, en esa mano, en esa providencia, en esa sabiduría, tú les escondas, tú les guardes, pero que el trabajo de ellos sea efectivo, así como nuestro trabajo, Señor, de poder ser luz para nuestros amigos, para nuestras familias. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Que el Señor te bendiga.